Yo tengo muchas dudas. Me hago preguntas, me cuestiono demasiadas cosas en la vida. Ese cerebrito mío constantemente está dándole vueltas y vueltas y vueltas para analizar, para pensar, para educarme, para entender, para no juzgar, para tantas cosas. Hay muchos temas en los que me cuestiono, me hago preguntas, las respondo, tengo dudas, las aplaco, ya no tengo dudas, luego tengo otras que no estaban antes y así voy, ¿no? Con muchos temas. El feminismo es un tema que me tiene bastante interesada y además que quiero que nos eduquemos acá en este espacio, que entendamos, que nos eduquemos. No es mi intención evangelizar ni militarizar a nadie, mi intención es educar. Y por eso, bueno, pues he querido traer temas a la mesa de la carajita para que podamos pues discutirlo, pensarlo, analizarlo, cuestionarnos y todo esto. Hoy traigo a Susana Reina. Ella es la directora de la página de Instagram Feminismo Inc. Susana es venezolana, es feminista, psicóloga, es máster en gerencia de empresas, coach ontológico empresarial, especialista en políticas públicas con enfoque de género. Y bueno, es un personajazo como mujer y actualmente siento que está haciendo demasiado con respecto al feminismo. La cuenta Feminismo Inc. es una cuenta que sigo y que me encanta. Hay dos cuentas de verdad de Instagram que me encantan por la información que tienen. Una de ellas es Feminismo Inc. Y bueno, traigo a Susana para poder aclarar muchas dudas que yo también tengo con respecto al feminismo. Espero que pueda ayudarlos mis carajitillos y mis carajitillas. Bienvenidos y bienvenidas a todos a La Carajita. Voy a recordarles rápidamente mi Instagram personal, mi cuenta personal es @maydavila. Acá abajo está la campanita para que se suscriban. Ya saben, suscribirse, suscribirse, suscribirse. Darle la campanita, el botoncito rojo para suscribirse. Y la campanita, clic, 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 para que les lleguen las notificaciones. También les dejo el link de Patreon, www.patreon.com/la carajita, donde pueden apoyarme para continuar con mi espacio. Vamos a darle a la suscripción, por favor. Necesito llegar a los 1000 suscriptores para empezar a monetizar. Y estoy desesperada por empezar a monetizar y solo ustedes pueden ayudarme con esto. Compartan esto. Si les parece que estoy teniendo buenos temas, compártanlo a los amigos. Díganle a los amigos, a las amigas. Díganle, oiga, concha, le vamos a ayudar a Mayra y así. Gracias y espero que disfruten enormemente esta entrevista porque yo la disfruté demasiado. Los dejo acá con Susana Reina. Besitos. Susana Reina, ¿no? Reina es tu apellido. Sí, Imagínate tú. Qué buen, con I de puntito. exacto, con I de puntito. Qué buen apellido para lo que haces además. Bueno, yo escribí un artículo, tú sabes que un esfuerzo colaborativo bien chévere, no sé si las conoces, se llaman yonoerafeminista.com. Métete en la No, página cuando puedas. no lo voy a Es anotar ya. latinoamericano. Y entonces yo escribí o sea, invitan a mujeres a escribir su historia de descubrimiento como feminista. Y es precioso. Y entonces también tienes que invitar a una ilustradora de tu país que acompañe tu relato. Y entonces yo escribí uno que se llamaba, que era Yo nací con una corona en la cabeza. Entonces, léelo cuando puedas, me busca porque está por países. Entonces, bueno, de Venezuela creo que estamos dos. Pero es precioso, de verdad que es una belleza. Y siempre están buscando mujeres. Si tú quieres escribir la tuya, te conecto con las chicas. Total, súper, me encantaría porque además yo creo que me considero feminista de verdad desde hace, ¿qué será? 4 años, 5 años, o sea, no, cero antes, y La inclusive, grandota. sí, inclusive llegué a usar el término este terrible con el que se dicen nombran a los feministas que lo unen con Hitler y todo este tema que lo odio ya, hasta lo llegué a usar en algún momento y mi mejor amiga sí que, tú no te das cuenta que tú eres feminista, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Claro que, o sea, sí y no. Y ella que no, 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 no estás entendiendo. O sea, lo que tú estás diciendo. Y ahí me empezó, ella fue como la que me iba empezando a explicar. Y yo de repente que, claro, yo pienso así. Claro, claro, claro. Y ahí poco a poco entre leer por acá, leer por allá artículos, páginas, cosas, y mi amiga también, que también fue víctima de violencia de género, fue como,
Wow, sí, sí, ella, ahora sí, es verdad, es verdad. Y a uno le cae así como la revelación, la epifanía. Es Susana, así. tú eres la creadora de Feminist Inc. Feminist Inc. Feminist Inc. Feminismo y Ay, en es Feminismo Inc. Exacto. Yo siempre, yo lo veo todo el tiempo, pero siempre pienso que es Feminist Inc. No sé por qué. Feminismo Feminismo Inc., que es una cuenta en Instagram, que además tiene también su página web, donde también hay blog y donde también tienes artículos y todo el tema, que me encanta y tiene una buena cantidad de audiencia además, y de verdad me encanta, y por eso te quería traer, porque dije, si Susana es la creadora de esto, Susana es la que va a aclarar todas mis dudas o parte de mis Oh dudas. my God. Qué compromiso. Es que tengo muchas dudas, muchas dudas. Y bueno, yo sigo a Feminismo Inc. de Carla, que es amiga de la casa y la conocen aquí los carajitillos y carajitillas. Carla me dio tu contacto y ella fue la que me dio la cuenta sería en pandemia quizás o principio de pandemia que me dijo, sigue esta cuenta. Y yo, que me encanta. Y empecé a seguirla y tal. Y bueno, siempre estoy súper pendiente. Es como estoy entre, o sea, yo tengo varias cuentas que me encantan, que son Pictoline, todo lo que pone Pictoline me encanta, y Feminismo In. Es como lo que dice ahí, Wow. perfecto. Lo paso. O sea, Gracias, son como gracias dos por todo cuentas eso. que constantemente están poniendo información que me parece súper interesante, la verdad. Entonces, bueno, Susana, estás aquí para aclarar mis dudas y las dudas de los carajitillos y carajitillas que siguen el programa. Con todo gusto, Mayra, porque yo creo que este movimiento es justo para generar dudas, no para llegar a certezas que nos dejan otra vez por fuera, ¿no? Así que bienvenidas todas las dudas y ojalá salgamos con más después de la reunión. Bueno, yo he tenido ya dos programas de la carajita antes que este que te había comentado. Uno hablé, justo empecé, por fin salí del closet básicamente porque yo tenía mucho miedo a hablar del feminismo, porque hay un rechazo con la palabra, hay un rechazo con los movimientos actualmente. Me pasa con mis amigas, me pasa con todo el mundo, con mi compañero de mi otro podcast, o sea, me pasa siempre es, ay, ya vieron las feministas, ay, ¿hasta cuándo las feministas? Que ladilla el feminismo, hasta aquí, ya estoy cansada. Y yo decidí, pues, salir del closet porque tenía miedo, y al final era lo que yo justo le decía a Carla, le dije, yo por qué tengo que tener miedo si esto es lo que yo pienso. Yo no pretendo evangelizar a nadie, yo no pretendo en mi programa a nadie evangelizar, yo simplemente quiero traer información y ya, porque así fue como yo entendí un montón de cosas y como sigo entendiendo. O sea, yo sigo entendiendo porque hay información que todavía sigue llegando a mis manos y es como, ya va, y sí, y dudo, y quizás me cuestiono y cuestiono lo que me dicen hasta que después puedo llegar a un, ya entendí por qué, no sé, la afeitada, por ejemplo, dejarse los pelos, por ejemplo, que a mí no me gusta, pero en algún momento fue como, ay, no, pero ya va, vamos a entender el por qué, ya. Que tú no quieras dejarte los vellos, no pasa nada, pero ya entiendo de dónde viene y qué significa y bla, 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 bla. Entonces, y el programa anterior hablé de las mujeres en Talibán, lo que pasaron entre 1996 y 2001. Y entonces dije, nada, para seguir hablando de este tema que ha tenido buena receptividad y que chévere que mis carajitillos y mis carajitillas hayan entendido que lo que yo quiero es educar, yo no quiero evangelizar a nadie ni militarizar, esto es mi manera de pensar y yo cómo llegué a esto con toda esta información y con la que vendrá y simplemente darla, traerla. Y por eso Susana está aquí. Y Susana, para comenzar, pues sí, cuéntanos de ti, cómo llegaste a esto, cómo llegaste a tener esta cuenta que además es súper informativa y bastante asertiva con respecto al movimiento. ¿Y qué haces para el colectivo, perdón, para el movimiento, sí, para el colectivo? No sé si debo de llamarlo así. Sí, bueno, somos un colectivo de mujeres entre tantos colectivos que hay. Y bueno, Feminismo Inc. surgió, Mayra, porque no hace mucho, hace como 6 años, yo empecé a notar, bueno, ya yo venía trabajando en un programa dentro de mi empresa de cierre de brechas, de desigualdades entre hombres y mujeres, un poco el tema de brecha salarial, de lenguaje inclusivo, de empoderamiento y cursos de liderazgo para las mujeres y haciendo algunos acuerdos con mis pares masculinos para que les dieran más opciones para ser gerentas, ese tipo de cosas. Después de 7 años trabajando en esto, yo dije, yo quisiera hacer esto en serio, en el sentido de
poder proponerle a otras mujeres fuera de los espacios de mi organización la posibilidad de percibirse a sí mismas como sujetas de discriminación y que además tengan las herramientas para no solo verlo, sino actuar por su futuro, por el de su familia, por el de sus hijos, por su comunidad, etc. Entonces, bueno, hice un acuerdo con la gente de mi empresa, que siempre tan bellos, me patrocinaron un montón de cosas, decidí dedicar la mayor parte de mi tiempo a esto, y creé entonces Feminismo INC, que al principio el Inc. era como de Incorporated, o sea, Ok. un feminismo que surgió de las corporaciones, pero ahora lo veo más un feminismo incomodando, así se llama mi newsletter, por cierto, porque no hay manera, Mayra, no existe forma, como digo yo, de ponerle perfume a la basura, o sea, no hay forma sutil, moderada, delicada, como nos piden a las mujeres que seamos, para decir que somos oprimidas. O sea, y es una realidad. Aunque diga, ustedes se victimizan, ustedes todo es un llantén, ustedes todo es una queja. Claro, la diferencia está en que no nos quedamos en la queja, hacemos para salir de allí y para que otros lo vean, pero de que hay que denunciar y hay que señalar y hay que meter el dedo en la llaga y hay que parecer o lucir incómoda, no hay duda. O sea, entonces Claro. es un feminismo que no incomoda, es un parapeto ¿sabes?, de movimiento que hace las cosas de manera tal, siempre como nos han dicho las mujeres, pisa pasito, no alborotes el avispero, la Calladita te ves más armonía, bonita, no digas exacto, mejor se te grosería. calla. Entonces, bueno, como estamos cansadas un poco de eso, porque la gente dice, estoy cansada del feminismo, le digo, estoy cansada de que nos violen, estoy cansada de ver tanta mujer talentosa dejada por fuera, estoy cansada de ver tantas posibilidades para las niñas que se quedan en el tintero porque nunca hay espacio para ellas. Estoy cansada de ver cómo siempre el tema de las mujeres queda relegado. Eso sí genera cansancio, fatiga y rabia. Y no es un tipo de resentimiento. A mí la gente me pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Te violaron? ¿Te metiste a feminista porque te violaron? No, gracias a Dios, nunca. Y mira, Mayra, yo estoy absolutamente consciente de mis privilegios, de verdad. El privilegio de haber podido ir a una universidad, de haberme podido casar con quien me dio la gana y divorciarme cuando me dio la gana. El privilegio de comer por lo menos 3 veces al día, de tener un vehículo, de tener dinero para pagarle a algunas mujeres pobres que se encargaran de mis hijos mientras yo hacía mi carrera y mi figuración profesional, el privilegio de poder, ¿sabes?, vivir cómodamente. Todos esos privilegios yo los conozco, pero eso no quiere decir que entonces yo diga, no, la igualdad, perfecto, si yo hago lo que me da la gana. Es un planteamiento muy egoísta que muchas mujeres lamentablemente hacen porque no se miran sino el ombligo y creen que lo que viven es lo que vive la inmensa mayoría de las mujeres del planeta, en absoluta ignorancia y desconocimiento de lo que pasa más allá de su zona de confort. Entonces, yo dije, me voy a dedicar a eso. Voy a hacer que cada mujer talentosa que yo veo, pues conectarla con todas las posibles fuentes de apoyo, de recursos, de formación, pero al mismo tiempo no me quedé allí porque yo creo que eso no es una respuesta suficiente. ¿Hasta cuándo las mujeres hacemos cursos? Ay, ¿hasta cuándo nos preparamos? Siempre sentimos que nos falta, que yo debería hacer maestría, doctorado, diplomado 1, 2, 3, hasta el 100. Y además de eso, saber 7 idiomas, y además de eso, portarme bien. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es que yo quisiera ser libre con lo que soy y como soy. Entonces ese es un llamado a la rebelión, ¿sabes? A la rebelión de no entrar por el aro, de no cuadrar en el molde, de no seguir pidiendo. A mí, por ejemplo, me choca cada vez que tenemos que decir que las mujeres aportamos el Producto Interno Bruto de la región un 7%, que si las mujeres trabajamos más, entonces la empresa gana en retorno de inversión. Es como justificar por qué te tienen que incluir. A mí eso me indigna y me mueve la fibra. Entonces me hicieron una pregunta bien chévere. ¿Desde qué emoción te conectas tú por el feminismo? Yo desde la rabia. Porque si no me conecto con eso, y claro, con la esperanza y con el amor y con la posibilidad y con el optimismo que caracteriza todo activismo social. Pero si no me conecto con esa indignación, entonces yo lo estoy haciendo un papel aquí. Y hay Claro. muchas organizaciones, por cierto, y muchas mujeres que las veo en montones de foros, y es un parapeto, es un como si, es un femwash que tú sabes que no va más allá porque no hay conciencia feminista real. Entonces, bueno, para eso estoy yo y por eso escribo mucho y por eso invito a muchas mujeres y hombres a escribir en mi blog. Quiero que seamos muchas voces, no una sola por ahí, No me quiero sola. sumar, me Por favor, encantaría. está súper invitada.
Y además hacernos difusión las unas a las otras, mira este podcast, qué bueno, y empezar, ¿sabes? Porque lo que de pronto tú con tus palabras logras, a lo mejor yo no, es decir, a lo mejor tú convences a un gentío al cual yo no le llego por su código lingüístico, pero a lo mejor tú me traduces algo y yo lo traduzco para la comunidad Claro, mía y así nos vamos como apoyando, así que yo creo que tenemos total. muchas cosas buenas que hacer. Sí, Susana, de lo que dijiste rescato algo que lo he dicho aquí y no nada más lo he dicho con el tema feminista, lo he dicho con todos los temas que he tocado en la carajita o con los temas delicados que he tocado en la carajita y es que vivimos en una burbuja y cuando vivimos en una burbuja solamente vemos nuestra burbuja. Si yo no he sido víctima de violencia de género, si yo no he sido víctima de brecha salarial, de cobrar menos, si yo no he sido víctima no sé, de tener que luchar en un corporativo por un cargo con un hombre que sé que no sabe nada, si yo, o sea, si yo no he pasado por nada de esto, si no ha pasado por... Entonces, no está pasando a mi alrededor. Todo está bien. Y me ha pasado inclusive en conversaciones con amigas que me dicen, pero yo no gano menos que mi marido. Y yo le digo, qué bien, qué chévere. Oh, fino, que eres una de las pocas que gana más. Chingón. Pero eso no significa que hay un porcentaje altísimo en el mundo. Porque no es nada más en la cuadra, porque si nos vamos a esta cuadra, seguramente hay un chingo. Pero si nos vamos al mundo, uy, no tienes idea del tema de la brecha salarial o de la cantidad de mujeres que matan, porque me ha pasado con gente en México. Me dicen cosas de, ay, pero es que se quejan, pero es que tal, pero es que bla. Y yo le digo, güey, ¿tú tienes idea en el país en el que estás? El país con mayor feminicidios en el mundo. 13 mujeres mueren diarias en este país. 13. O sea, es como, no, porque no sea en tu burbuja, porque no pase, porque no mataron a tu vecina, o porque no mataron a la señora que estaba en tu casa o a tu hermana que estaba en tu casa, no significa que no pase. Sí pasa. Y hay que tener sororidad, hay que pensar, hay que decir por qué está pasando. Es verdad, porque me cuesta mucho yo tengo 42 años, Susana, entonces mi generación viene de una generación criada dentro del machismo. Yo misma fui criada en el machismo. Yo todavía tengo cosas machistas. Yo no puedo negar que me encanta que yo en un aeropuerto me agarren la maleta y me la suban en la vaina del avión. O sea, me encanta, gracias. Y me acuerdo, claro que sí. Pero Que hacen la frágil, la que no puede. que de hecho mi esposo es director de recursos humanos y ha hecho muchos proyectos dentro de su trabajo para el empoderamiento de la mujer, es súper feminista, él me ha enseñado muchísimo a ser feminista, de hecho, y una de las cosas que aprendí de él fue eso, el primer viaje que tuvimos, yo llevé mi maleta y yo me la subo, y él así, porque trato que, no, esperando en la cinta, y yo agarro mi maleta pesada y yo así que, no me vas a ayudar, y otra amiga que fuerte, y él dije, pero ella decidió traer esa maleta pesada, ¿por qué tengo que levantársela yo? Si ella lo decidió, yo te dije que no trajes tanta ropa, porque tú, secador, va, ella decidió que ella cargue su maleta y yo. Pero bueno, en fin, me cuesta Es ahí mucho. en esa vivencia del día a día que uno se va probando, a ver si hay consistencia y coherencia. Exactamente, y además lo tengo claro, hay cosas que todavía están en mis huesos, o sea, coño, complicado, fui criada de una manera y es Yo digo como, eso, que somos unas HDP, hijas del patriarcado, hijas e hijos del patriarcado, todos, incluso las que más trabajamos este tema, no se le sale su machistada, la diferencia está en que te das cuenta y lo recoges, no que vives con eso como que si eso es lo normal y viva Dios, ¿sabes? Esa es la exactamente, diferencia. exactamente. Susana, ¿cuál es tu profesión? Que me quedé con la duda ahorita que estabas hablando. Psicóloga, soy psicóloga y después hice especialización en gerencia de empresas, y en coaching ontológico empresarial y en formulación de políticas públicas con enfoque de género. Eso es más o menos como el perfil. ¡Wow! ¡Qué chévere! Susana, dentro de mis preguntas, yo te comenté antes de esta entrevista, yo quería hacer un programa sobre los tipos, y se los tengo prometidos a mis carajitillos y mis carajitillas, pero prefería hacer primero contigo para que me explicaras un poco esto, porque yo quería hacer un programa sobre los tipos de feminismo. En unas páginas que inclusive te mandé, vi, inclusive en en el primer programa hablé del feminismo hegemónico, que justo es el de los privilegios, y justo se habla del feminismo hegemónico por la blanca y la negra, cuando comparan a una persona negra de clase baja en Texas con una abogada blanca en Nueva York, que tiene otros privilegios y tiene otro tipo de trato como mujer, ¿no? Y bueno, yo tenía preparado este tipo de feminismo y tú me dijiste algo que me dejó como, ok, me dijiste, no debería existir ningún otro tipo,
tipos de feminismo, sino uno solo, porque es la igualdad de derechos de las mujeres y todo esto, ¿no? Pero hay un movimiento que eso también es una de las dudas que traigo, que es el movimiento radical, ¿no? Este movimiento que separa gallos de gallinas, por ejemplo, en Madrid, porque considera que el gallo está violando a la gallina, o de repente inclusive acá se considera que un movimiento radical es el que destruye los monumentos, el grupo que va y con toda la agresividad. Ojo, yo entiendo perfectamente, yo no sería de las que rompiera, siempre lo he dicho, no sería de las que rompiera porque no es mi personalidad, entiendo perfectamente el por qué lo hacen, y yo digo, si a mi hija le pasara algo, la mataran o la violaran, yo también estaría rompiendo. Yo no tengo hijos, pero si tuviera o mi sobrino, yo también estaría rompiendo. Pero que digo monumentos, o sea, todo. Porque aquí el sistema además es muy machista y es terrible, sobre todo en México, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica, pero en México. Toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué me cuentas de este feminismo radical? Yo soy de las que piensa, y lo he dicho, es necesario el radical para poder ser escuchado en los otros movimientos que vienen quizás con un argumento más sólido y con más ganas de lograr algo, de tener un logro, ¿no? Es lo que yo pienso y yo quiero, si justo cuando me dijiste no hay tipos de feminismo, dije, ok, cuéntame del radical, porque además este movimiento radical es lo que siento que ha generado mucho rechazo a la simple palabra feminismo. Entonces, a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor es la percepción que tengo de la gente, porque siempre que se habla del feminismo hablan de este movimiento, ¿no? Pero es que viven rompiendo todo, pero es que no sé qué, y es como, pero eso no es todo, o sea, hay tantas cosas que hay que trabajar, o sea, no sé, cuéntame, ayúdame. Bueno, déjame empezar por la idea que yo tengo de que no creo en los feminismos, creo en el feminismo como movimiento político, social, que supone que los derechos tienen que ser aplicados a todo el mundo, independientemente de sea mujer o hombre, solamente porque somos seres humanos. Y se llama feminismo porque el débil acá, a través de la historia, como se ha establecido el orden social, supone que hay privilegios y jerarquías que favorecen más a los hombres, que fueron los que redactaron las leyes y generaron todos los códigos, y entonces las mujeres quedamos siendo vistas como seres inferiores. Por lo tanto, entonces surge un movimiento que dice, ya va, nosotros también somos seres humanos y nosotros también necesitamos vivir en una sociedad donde las oportunidades, donde las opciones sean igualmente accesibles por parte de nosotras. ¿Okay? Entonces, el movimiento es uno. Las maneras de llevar adelante o de exigir o de reclamar o de pedir las prerrogativas para nosotras las mujeres son tantas como mujeres habemos, porque hay una cosa que hay que decirle, parece de perogrullo, pero se olvida. Las mujeres somos la mitad de la población, no somos una minoría. No. A veces las mujeres y otras minorías. ¿Quién dijo que somos una minoría? Las mujeres somos la mitad, 50 y a veces 51, 52, no sé, dependiendo del país, por ciento, porque todo está distribuido teóricamente, estadísticamente, más o menos proporcional. Entonces, ¿por qué las mujeres tenemos que pedir espacio? Si somos la mitad, ¿por qué estamos por fuera de la toma de decisión? Entonces, ese es el reclamo fundamental, la paridad, la idea de que todo debiera estar balanceadamente distribuido, es el reclamo feminista de base. Ahora, hay una diversidad enorme de mujeres, como hay una diversidad enorme de hombres. Yo no puedo hablar de la mujer, ahí sí no me gusta el singular, porque somos las mujeres, somos muchas. Somos las blancas, las negras, las indígenas, las rurales, las que tienen discapacidad, las transexuales, o sea, miles, 500 miles. Entonces, cada grupo de mujeres aboga por sus propias necesidades. Porque obviamente, si eres mujer urbana, blanca, clase alta, tú tienes una realidad, como decíamos ahorita, las que se miran el ombligo, pero conozco muchas mujeres blancas urbanas, clase alta, que no se miran el ombligo, ven mucho más allá, pero su realidad es distinta a una mujer indígena, sin internet, sin agua, sin servicios básicos, que vive allá en el África, no sé. Entonces, para cada grupo hay un montón de requerimientos que a veces no son comunes. Lo único común, y por eso es que a mí me gusta hablar de un feminismo como un movimiento, lo que nos une es la opresión.
No importa si tú eres mujer de aquí o de allá, tú estás oprimida, porque entre todos los pobres, los más pobres son las mujeres. O sea, hasta el esclavo, más esclavo tiene su esclava. Por lo tanto, independientemente de cada una de esas categorías sociodemográficas, pues las mujeres, cuando estamos en una situación de desventaja. Y eso es lo que hace que un movimiento se una con esa identidad y diga, pues aquí están las mujeres diversas, luchando por la igualdad de derechos. Cada una lo hace de acuerdo a su agenda y por eso hay distintos grupos, distintos colectivos, pero colectivos que coexistimos dentro de un solo movimiento. No me gusta decirle feminismos, los feminismos, porque tú sabes, Mayra, que el patriarcado es muy hábil, por eso ha durado más de 7000 años. Y cada vez que surge un movimiento, viene una reacción. De hecho, hay una autora muy buena que les recomiendo, se llama Susan Faludi. Ella escribió un libro que se llama Backlash, o sea, reacción. Y ella ve en cada momento de la historia cómo surge, cuando surge un movimiento de mujeres que logran algo, la reacción es brutal. Por ejemplo, cuando Lyndon Bush dijo, ya va un momentico, la Declaración Universal de los Derechos de los Hombres y los Ciudadanos, y dónde estamos las mujeres, e hizo una redacción donde metía a las mujeres, pues fue llevada a la horca, pero no solamente pasó que la mataron a ella, por fresca y atrevida, sino que además suspendieron todos los clubes de mujeres y el permiso para que las mujeres se reunieran a hablar de sus cosas. Cuando las sufragistas alcanzaron el voto, entonces vino toda una reacción patriarcal en el sentido de decir, ah, bueno, ustedes quieren estar en la calle igual que nosotros los hombres y decidir, pues ahí te va. Y entonces, ¿qué nos vino? Encárgate doble, triple jornada laboral. O sea, métete a trabajar para que tú veas a ver si eres fuerte. Es decir, siempre hay una reacción. Y yo creo que cuando el patriarcado habla de feminismos, lo que busca es dividirnos y lo que busca es fragmentarnos. Entonces, claro, tú eres de las feministas, ¿cuáles? Yo soy de las feministas del único movimiento que existe. Pero entonces, ¿tú por qué te quitas el sostén y rompes la cosa y la otra hace foro? Bueno, porque hay distintas maneras de protestar. Ahora, lo que sí hay es una confusión acerca de lo que es radical o la expresión de una protesta. Yo no soy más o menos radical porque queme una tela o rayo una pared. Lo radical supone ir a la raíz de la opresión. Cuando hablamos de que el feminismo es radical, es porque cuestiona las causas que llevan a una mujer a ser oprimida o a tomar las decisiones que toma. Por ejemplo, desde el feminismo radical pensamos que hay que abolir la prostitución y abolir la pornografía y abolir el alquiler de los vientres. ¿Por qué? Porque por lo general las mujeres prostituidas o las mujeres que son parte de la industria pornográfica son las más pobres, son las que no tienen otras opciones. Siempre habrá alguna que diga yo lo hago porque a mí me gusta. En estos días OnlyFans echó para atrás la decisión de no meter más pornografía por un asunto de mercado. Pero fíjate las razones patriarcales, no feministas del empoderamiento y mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Si fuera verdad que las mujeres podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos da la gana, pudiéramos abortar sin necesidad de una orden judicial, ni que nos metieran presas. Si de verdad yo tengo el poder completo de mi cuerpo. Pero fíjate qué casualidad que para abortar sí no, pero para prostituirte, para lo que sea dar placer al varón, pues dale, dale que no viene carro. Entonces te lo disfrazan de empoderamiento. Pero ninguna mujer nace para puta, Mayra. Ningún padre o madre dice, cuando mi hija nazca y crezca, yo la voy a criar para que sea una prostituta, que se gane unas buenas plata, y además entre OnlyFans, y no sea enfermera, sino que sea una tipa, ¿sabes?, que genere mucho dinero. Eso no es una ilusión de aspiración social, y mucho menos es un trabajo. Entonces, es un eufemismo decir trabajadoras sexuales. Nosotras decimos mujeres prostituidas. Es un sistema prostituyente, un sistema que lleva a las mujeres, sobre todo las que no tienen otras opciones, a mercantilizar su cuerpo para poder sobrevivir. Y cuando la decisión es o me prostituyo o me muero de hambre yo y mis hijos, entonces no es una decisión tomada con una elección libre, ¿sabes? No hay una decisión real basada en mis aspiraciones, mis vocaciones, mis fortalezas, nada de eso. Entonces, eso es radical. Radical es ir a cuestionar las razones por las cuales muchas mujeres tienen que tomar ciertas decisiones, no a las mujeres en sí mismas.
O sea, no, porque a veces hay gente que dice, pero que ustedes entonces quieren acabar con las prostitutas. No, no queremos acabar con las prostitutas, queremos acabar con el sistema que les El lleva a sistema. prostituirse, que es distinto. O que el Eso sí es sistema cambie, radical. porque justo yo acabo de hacer un programa sobre la prostitución en Ámsterdam y justo explico cuál es el modelo de prostitución en Holanda y es un modelo, o sea, ellas tienen un botón de seguridad, de verdad es una decisión, es un trabajo, tienen seguro social, tienen todos los beneficios y te pagan impuestos, por ende, o sea, es una cosa que yo digo, wow, el sistema al final es un trabajo, o sea, ellos explican además que es el trabajo más antiguo, bla, 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 y todo este tema, y dices, no sé si, según lo que leo del sistema de Holanda, no debería haber esta gente que las explota para nada, es su decisión, y bueno, no hay un proxeneta ni nada de esto, pero porque además tienen un tema con la policía, la medicina también, y digo, bueno, a lo mejor lo que hay que pensarnos es el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema? ¿Qué es lo que Hay que siempre hablar con me ellas. cuestiono? Hay Sí, que hablar también. con ellas, porque he leído varios testimonios. No debe ser fácil eso. ¿Tú te imaginas, Mayra? Por más que seguridad social que tengas, por más impuestos, tener que aguantarte 15 tipos encima sin que tú decidas quién. Es decir, ¿por qué el cuerpo de las mujeres tiene que ser una mercancía? ¿Por qué tiene que ser un instrumento de cambio? ¿Por qué es un botín de guerra? ¿Por qué los hombres deciden lo que podemos hacer? ¿Por qué usarte como una vasija para alquilar tu vientre, para, ¿sabes? Como fábrica de bebés. Sí, lo que hay que plantearse y cuestionarse es por qué tenemos que llegar a una cosa como esa. ¿Qué Claro. otras opciones, no sé, mucho más sostenibles, más sanas, más congruentes con lo que cada quien desea para sí, no se pueden generar desde las políticas públicas para que entonces ninguna mujer tenga que ser explotada sexualmente, laboralmente, de ninguna de las maneras? Entonces, eso es feminismo radical y el asunto de quemar o rayar o X, yo siempre pongo el ejemplo de cuando las sufragistas, una tuvo que lanzarse a las patas de un caballo y ellas volaban buzones, pintaban, rompían vidrieras, pero fue la única manera que encontraron de que se dieran cuenta de que sus reclamos Visibilizar, estaban allí y que los medios las cubrieran. claro. ¿Sabes? De notar, porque es que parece que nadie se da cuenta en estos días con lo de Afganistán. ¿Dónde están las feministas? Dice, oye, pero están Lo todos los tengo días. anotado aquí justo para que hablemos, porque además Carla y yo decimos, pero ¿qué quieren que responda? Ya estoy haciendo el vuelo para que nos vayamos para Afganistán. ¿Qué es lo que quieres que te responda? O sea, que ya Sí, estoy sí. comprando el pasaje para irme para Afganistán a que los talibanes me maten porque tú quieres, hombre, que yo vaya allá, o sea, ¿ah? ¿De No, verdad? y si después vas y te mata un talibán, ella se lo buscó. ¿Quién la Bueno, mandó? ¿quién la mandó ahí? Exacto, es que las feministas son unas locas. Entonces, pero son trampas. Mayra, lo que hay que aprender a ver es esto del backlash. El patriarcado es como la cucaracha, muta. Es el único animal que viene intacto desde la época de quién sabe cuándo. Es decir, tiene una habilidad para mimetizarse y dentro de ese patriarcado, como lo llamamos de la coacción, que es el no hagas, no puedes, no opinas, feminazi, bruta, loca, que es más visible. Yo a veces lo prefiero mejor porque tú lo señalas y dices que es un talibán. Pero hay otro patriarcado que es el del consentimiento, que es el que dice tú, mujer, todo lo puedes, mujer, el ángel de la guarda, del hogar, la mujer máxima que te pone en un pedestal, pero igual sigues oprimida. Ese es más difícil de ver, ese es más complicadito. Entonces el feminismo radical le gusta meterse dentro de ese patriarcado del consentimiento y decirte a ti, mujer, que te crees toda empoderada, que eso es un cuento chino. Esa idea de la mujer es servicial, ese esencialismo de género, de que las mujeres nacimos para la cooperación, para la armonía, para, ¿sabes? El rosa, el delicado, el sutil, la dama, la frágil, todos esos cuentos, y no, mi amor, tú eres dura, tú puedes, pero cuando quieres aumento salarial no hay para ti, cuando quieres ese puesto se lo dieron a otro hombre, cuando vas por la calle te silban y te agreden y te violan. Esas son las cosas donde uno dice, pues yo no soy la rosa del cuento, ¿sabes? Y no, el cielo no es el límite. Entonces, yo creo que esos son los cuentos que hay que desmontar, las narrativas que hay que hackear, como dice mi amiga Cata Molina, los sesgos y los estereotipos que a veces caemos como tontas, y que entonces el feminismo tiene que ser radical. No es que haya un feminismo radical, es que el feminismo que no se meta a ver las causas de la desigualdad, entonces está quedando como por haciéndole el juego al sistema.
Esa es la idea, haciéndole el juego a esa consigna patriarcal de que las mujeres nacimos por una cosa y que si quieres otra te va a costar un poquito más, pero bueno, está bien, pues vamos a Tienes abrir que migajas. luchártela. Migajas, exacto. Fíjate, Susana, hay cosas, hay momentos del feminismo, o sea, perdón, hay momentos ahora, actualmente, las redes sociales nos han ayudado a visibilizar muchas cosas y también a ver, a darnos cuenta. Las sufragistas hicieron un montón de cosas y justo me choca cuando salen hombres, sobre todo, inclusive, yo no sé qué me choca más, si hombres o mujeres, pero cuando salen con el tema de... ay, pero es que estas que viven quemando y rompiendo, ¿qué movimiento es ese? ¿Qué feminismo? Y es como que tú leíste lo que hicieron las sufragistas, tú tienes idea de todo lo que ellas quemaron, iglesias, y todo lo que rayaron, y todo lo que pintaron, y todo lo que, o sea, tú tienes alguna idea. No, ¿verdad? Entonces no digas que ahorita, bueno, yo siento que hay un fenómeno con las redes sociales y que ahora sabemos más. Y eso nos genera también un, parte de lo que va con el tema del rechazo al feminismo que quería hablar contigo, por eso te pregunté primero por el radical, bueno, en tal caso la pregunta sería más al extremista, a estos movimientos más extremistas en tal caso, ¿no? También está el tema de que el feminismo se ha asociado mucho con la política. Entiendo que el feminismo es una lucha social y que al final pues tiene que estar, yo soy feliz si hay una feminista o si se buscan estos, ay, se me fue la palabra, o sea, si se busca esta igualdad en un congreso, yo digo, no mames, hay una feminista en un congreso Paridad, peleando. ¿Cómo? paridad. Sí, exacto, esta paridad, pero que haya una en el Congreso, ¿sabes? En congresos, diputadas, es como decir, chingón, porque se logra leyes, se pueden cambiar las leyes que se hicieron dentro del patriarcado y que nos joden, porque al final también las leyes nos joden como mujer, como la débil, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tanto en Madrid como Argentina, inclusive aquí en México, lo asocian con la política y eso también entre el extremismo y en la política ha generado también un rechazo. O sea, es como, basta que pasara algo y parte de lo que dice la gente es justo es eso. ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen? Pues, porque como el gobierno no ha dicho que, ¿sabes? Es como... Y inclusive a mí yo misma me lo he cuestionado. O sea, yo me lo cuestioné justo con lo que pasó en Argentina con la chica que fue que fue a una entrevista de trabajo y fue violada. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen a una protesta en Argentina que tan duras que son, tan arrechas que son? No entiendo, esto es tan heavy lo que sucedió. Y yo misma lo cuestioné y dije, lo hablaba con mi esposo y le decía, al final sí está la política, al final hay algunos movimientos feministas que están de la mano de la política y deciden cuándo salir y cuándo no, cuándo hacer algo y cuándo no, dependiendo de la agenda política. Y ahí es cuando digo, pero no está bien. Y eso es una de las dudas que traigo porque quisiera que me la aclararas, porque digo, no está bien, no debería ser como un movimiento que chingón que entren a un congreso. Claro, todas deberíamos, las mujeres, todas las que están en el congreso deberían ser feministas, de hecho. O sea, cuando yo vi lo que pasó en el Congreso de Argentina con el aborto, cuando mismas mujeres dijeron que no, porque imagínate tú si hubiera abortado la mamá de Beethoven. Y fue como, ¿pero qué estás hablando? Ya va, ¿no? Pero bueno, siento que eso también ha formado parte al rechazo. Entiendo que hay una visibilización y que Henry Ibsen en el teatro lo rechazaron y ahora actualmente es considerado el mejor en el teatro moderno, en lo que escribió, generó un cambio social en Hungría. En el momento le tiraban caca. Entonces yo entiendo que hay movimientos en los que dices, bueno, me toca recibir caca ahorita, pero mi sobrina no va a ser vejada. Mi sobrina va a poder exigir un sueldo. Mi sobrina va a poder tener derechos, deja tus privilegios, los derechos que debe tener. Entonces, y me están tirando caca a mí ahorita con mis 42 años, no me importa. Ella, que está naciendo ahorita, que tiene un año, va a tener una mejor vida, o sea, una mejor como mujer, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aclaro esa, Sí. esa duda. Ya, ataques al movimiento feminista los ha habido de toda la vida y va a seguir habiendo, porque todo lo que amenace el status quo, todo lo que cuestione el sistema de privilegios, pues por supuesto no va a ser recibido con brazos abiertos. Nosotros tenemos que estar claras en eso y todas las que nos metamos al activismo sabemos que vamos a llevar duro. Mm. No solamente en cuanto al movimiento, ojalá se quedara allí, pero es que se meten hasta con tu vida personal y amenazas de muerte y un montón de cosas. Ya yo tengo un callo hecho
en 6 años con Feminismo Inc., pero horrible. Y entonces, claro, tú tienes que diferenciar entre quien hace la pregunta por verdadera ignorancia y deseos de saber al que lo que quiere es joder, porque Claro. los hay de todo. Entonces, bueno, yo creo que, Mayra, esto es un movimiento que busca transformar cultura. Y toda transformación cultural involucra más de una generación. Entonces, es importante para todas las feministas saber la historia que nos antecede, porque esto, muchas muchachitas, millennials, centennials, creen que esto es una moda, que esto arrancó hace nada, el año pasado, y desconocen que hay toda una tradición y todo un movimiento que, gracias al cual hoy todas las mujeres, feministas y no feministas, tienen que prenderle una vela a una santa feminista que en el pasado hizo algo para que tú hoy tengas una cuenta bancaria, uses pantalones, manejes, fumes, bebas, te cases, te divorcies, tengas o no tengas hijos. O sea, eso no era así antes. No era así en la época de mi mamá, de mi abuela menos. Entonces, todo, pero es que no hay nada con lo que en la historia hayamos traído las mujeres así como una conquista. Cero. Todas nuestras libertades se las debemos a la lucha del movimiento feminista de hace más de 300 años. 300 años contra 7.000 de patriarcado. O sea, yo creo que más bien hemos avanzado muchísimo. Pero claro, hay que seguir porque no estamos contentas con lo que tenemos. O sea, esto no es una igualdad sustantiva, no es una verdadera sociedad de iguales. Entonces, por eso el movimiento feminista tiene que seguir. Y yo, como tú dices, yo no voy a ser de la que me quite el sostén, como hacen las de Femen en Europa, porque bueno, a lo mejor le hago daño, más bien un daño al movimiento. Pero tiene sentido porque es un mensaje político, tú quieres verme mi cuerpo, bueno, míralo en la protesta. Tú no me ves sino las tetas, bueno, mira lo que te escribí en las tetas. O sea, hay que buscarle el trasfondo político a esas acciones, Okay. que sean algunas más extremistas que otras, por lo que hablábamos antes, porque hay que hacerse sentir. Y ahí viene el mensaje, que tenga un mensaje lo que hay que buscar, cuál es la postura política que me están diciendo allí. Ahora, con relación a lo otro de la ideología, porque yo lo que creo, el feminismo es un movimiento político que Ya. busca la transformación cultural. Pero lo que sí no nos tendríamos que casar ninguna de las feministas es con ninguna ideología en particular. Yo entiendo que desde el movimiento socialista, centro socialista, es donde más apertura se ha dado a la agenda por los derechos feministas. Si tú evalúas un poco los movimientos de izquierda o de derecha, pues el trabajo contra el racismo, contra la homofobia, a favor del aborto, todas estas ideas de progreso, pues han tenido mucha más repercusión y acogida dentro de regímenes o de sistemas, dentro de la democracia, obviamente, socialista. Pero igual, o sea, a ninguna mujer le ha ido bien con ninguno de los sistemas. Las mujeres, los machistas hay tanto de derecha como de izquierda, eso hay que verlo. Los movimientos de extrema derecha sí son súper conservadores, súper, aquí hay un orden natural y divino, la mujer para su casa y el hombre para el trabajo, y la mujer a reproducirse y el hombre a producir. Ellos tienen esa agenda clara y por supuesto nos cuesta más entrar allí. Pero yo tendría que denunciar cualquier vulneración de derechos, sea de izquierda o sea de derecha. O sea, yo creo que nosotras no nos podemos casar con esa idea del gobierno, como dice, por ejemplo, en Venezuela, donde yo vivo. El gobierno más feminista de la historia se venden como tal, pero hay que ver si a la mujer le ha ido mal con algún sistema en Venezuela que con el actual. O sea, desde todo punto de vista, por donde lo evalúes, cero en la boleta. Entonces, yo creo que lo que no tenemos es que comprar eso. Y en el caso específico de Argentina, fíjate que me hace gracia porque quizá por el tipo de cuentas que yo sigo o por el tipo de relaciones que yo tengo, yo sí vi que hubo ¿sabes? Una reacción donde se hizo hasta tuitazos y cosas, pero a veces eso queda como, ¿sabes? Oculto en el mainstreaming de montón de noticias y a veces yo no sé si hay una mano peluda que decide a qué le da visibilidad y a qué no. Porque a veces cuando esa pregunta, ¿dónde están las feministas que no salieron ahora a hablar? Porque claro, porque están casadas con y yo digo, pero si estaban estas marchando. Pero claro, eran 15, 20 mujeres con 4 pancartas, no vino ni un Claro. médico. Yo, por ejemplo, estuve un año en Puerto Rico hace 2 años. Y cuando estaban las mujeres pidiendo que Rosselló, el gobernador, se fuera porque había acosado sexualmente a alguien. Y ellas me cuentan
que ellas estaban paradas ahí 24 horas frente a la casa del gobernador. Y los medios llegaban cuando él salía a dar una declaración y ellas les decían, pero fílmennos a nosotras, sáquenlo en el noticiero, y ellos no lo hacían. O filmaban y después ellas se pegaban al noticiero y no aparecía la noticia. Entonces, también hay una agenda, una contraagenda, obviamente. No le Sí, des justo visibilidad a ellos. en la última protesta que hubo acá, que fue justo antes de pandemia, en el 2020, la verdad que fue el ocho fue la marcha y el 9 que fue el lunes, nadie se mueve y entonces se hizo este movimiento que ya tenía varios años, pero este año fue, ese año 2020 fue como que Sí, el que más movió más, que fue no fueras a trabajar como mujer, ¿no? Eh, un poco para que el sistema también vea la falta que hago, o sea, no mames, ¿no? Y esa protesta, Susana, bueno, México es gigante, nada más en Ciudad de México, y entre Ciudad de México y el área metropolitana son 30 millones de habitantes, o sea, es la cantidad de Venezuela completa. Y bueno, la protesta fue eso, era todo Reforma. Yo estaba de guau. Llegaron los grupos extremistas, rompieron Starbucks, llegaron hasta el Palacio de Gobierno con, bueno, con eso, con hachas, con martillos, con tal. Y entonces había entre la misma protesta mujeres como de no, por favor, no seamos agresivas, porque claro, sabemos que lo que van a mostrar los medios de comunicación no es a las millones de mujeres que están, hombres. Mi esposo estaba y por supuesto una de las extremistas le tiró la cabeza y le dijo, vete de aquí, hombre. Y yo así como yo, más molesta y que, cállate, le está apoyando. No, o sea, yo estaba como loca porque es como, uy, que tenga pena no significa que no nos apoye. Por eso está aquí. Total, que al final sí, lo que hubo en noticias fue el vidrio roto de Starbucks, las grafitis en el Palacio de Gobierno y tal, y lo decíamos en el otro programa, decíamos que fuerte, güey. O sea, éramos millones de hombres y mujeres. Evidentemente, muchas mujeres, los hombres respetaron también el tema de que primero, si habían hombres, iban a ir atrás. Todo eso se respetó, o sea, todo quedó tan organizado, tan bello, tan bonito. Y éramos tantos allí con nuestro pañuelo, con nuestra camisa blanca, con nuestra camisa morada, dale, con nuestra camisa verde, o sea, con nuestros colores ahí, no, aquí estamos visibilizando porque además estamos en un gobierno que en nuestro presidente es un misógino, la verdad, y es un tipo que no apoya a las mujeres, y entonces fue como chingón, qué chingón, y qué mostraron los medios. lo que les conviene. Claro. No estoy diciendo Eh, que no muestren, porque esa es la idea también de romper y de poder visibilizar, pero también pudiste haber mostrado lo otro. Claro. Por eso es que hay que apoyar iniciativas emergentes, así como la tuya, como tu podcast, y todas las que surjan a través de medios no tradicionales, masivos, y además de eso unirnos, porque es que este camino es muy duro para andarlo uno solita por ahí. O sea, el asunto no es yo y mi Feminismo Inc., es en qué red estamos y cómo nos apoyamos la una con las otras, y cómo yo difundo y amplifico tu voz y tu mensaje y cómo eso lo pongo de alguna manera ¿sabes? En la corriente comunicativa. Y esto, como te decía, va a tomar más de una generación. Esa visión que tú tienes, ojalá mi nieta o mi sobrina o quien sea, de aquí a 2 generaciones, pues lo vean, tengan otras cosas de las cuales yo no he podido disfrutar, porque así fue el sueño de las que nos antecedieron, ¿ok? Y el feminismo, Mayra, creo que es el único movimiento que tiene como aspiración última desaparecer. A veces dicen, eso es un suicidio por el feminismo. Pero ojalá, o sea, yo no quisiera que esto tuviera que ser así otros 2000 años más. O sea, que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Hace años había una cosa que se llamaba feminismo, qué absurdo. O sea, las mujeres tuvieron que rebelarse para que las tomaran en cuenta y que eso suene a chiste. Y yo a veces creo, Mayra, con el optimismo que me caracteriza, que es posible, porque, bueno, tú estás muy chiquita como para acordarte de eso. Pero yo me acuerdo que yo fumaba en los aviones. Ay, Y yo me di cuenta porque, perdón, me acordé porque vi en estos días un avión que tenía un cenicero, o sea, mostraron una foto del brazo. Y, ajá. wow, sí es verdad, o sea, yo pedía los últimos puestos para fumar, porque yo era una fumadora súper loca, menos mal que lo dejé. Pero yo fumaba en la escuela chiquita no fumaba, pero fumaba en la universidad, fumaba
en la casa con mis hijos chiquitos, fumaba en un restaurante con un gentío al lado, y tú le cuentas esto a las nuevas generaciones y se te quedan viendo con cara de loca. Y de verdad, mira cómo ha cambiado en una generación. O sea, en 20, 30 años todavía hay gente que fuma, es verdad, pero para fumar tienen que esconderse, tienen que irse un poquito más allá, tienen que echar su humo, quién sabe dónde. Reciben una presión social importante para que no lo hagan y lo cuestionan. Cónchale, pana, te vas a morir de un cáncer. Igual tiene que pasar con el feminismo. O sea, que el feminista, perdón, con el machismo, ojo, igual tiene que pasar con el machismo, que el machista se tenga que esconder, que el machista reciba presión fuerte para que abandone su mal hábito, ¿sabes? Que el machismo sea mal visto por todos y que de alguna manera esto pueda cambiar. Y yo creo que con constancia, un marco legal que lo apoye, mucho marketing social, mucho desmontar mitos, mucho de conversar sobre el asunto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. A mí me dicen, tú no te cansas, no, no me canso ni me voy a cansar, porque no, porque veo que cada vez es más necesario. Y hacerlo, y generar de alguna manera esa comunidad de gente que de pronto un día ve, porque esto es una epifanía. Hoy soy una, ¡ay, estás loca! Y al día siguiente le tenían razón. Entonces, eso le llega en cualquier momento, ojalá no por ser víctima de la discriminación directa, pero sí, todas tenemos una amiga, todas tenemos una comadre, una cuñada, una vecina, que le pasan cosas y no le pasan porque ella es tonta o porque ella es loca o porque ella no sabe, no le pasa porque es mujer. Y entonces cuando yo entiendo que ser mujer nos condiciona culturalmente a recibir más opresión, más piropo, más acoso, más porquería, más basura, entonces yo tengo que decir, no me la cago. Y entonces Claro. fijar una posición. Y esa es una posición política, Mayra, y yo espero que esto de verdad crezca hasta donde tenga que crecer para después empezar a desaparecer como desapareció los ceniceros de los aviones de hace 30 años. Sí los recuerdo. Y yo fumo, entonces sí recuerdo cuando fumaba también en restaurantes y en todos lados. Para cerrar, Susana, porque sí, porque bueno, porque ay, hay tantas cosas, pero espero que puedas volver a la carajita. El lenguaje de género o el lenguaje sexista. ¿Por qué lo llamo lenguaje de género o lenguaje sexista? Porque el lenguaje inclusivo se está confundiendo y se están confundiendo como que ambas luchas, la lucha del colectivo no binario con la lucha feminista. Y eso es algo que a mí me genera ruido. A mí, Mayra Dávila, es como, yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo. Yo sé que es imposible como sociedad tener que ponernos de acuerdo, pero siento que la E está desmeritando una lucha que viene de tantos años, porque el tema de que los plurales se usen con los ambos sexos y es un tema de invisibilización y justo siempre lo digo, yo digo, el plural está en masculino porque nos invisibilizaron. Pero si hay mujeres y hombres, lo más lógico es que digas los dos, porque tú no me vas a permitir a mí decir las niñas cuando hay niños y niñas en ese grupo. No, porque hay hombres. Ah, pero sí puedo decir los niños cuando hay niñas allí, ¿no? Entonces, yo estoy justo en estos momentos pasando, quiero hacer un programa sobre el lenguaje, pero bueno, aproveché que tú venías y dije, esto lo tengo que hablar con Susana primero antes de prepararlo, porque yo siento que la E está confundiéndose con el lenguaje de género, que el lenguaje de género, que es algo que las feministas propusieron desde hace mucho tiempo, era justo para dejar de invisibilizar a la mujer, porque los plurales eran en masculino y porque en nuestra cabeza automáticamente pensamos en varones cuando hablamos de plurales, de maestros, de niños, de tal, y no es así. Sí. Entonces, quiero que... Por eso tiene relación con tu primera duda, el tema de los plurales y cómo eso sirve para borrarnos de alguna manera. Yo creo que ese planteamiento de usar la E o la X o el Ujú, arroba sigue dejándonos borradas. Porque si yo digo, Mayra, tú eres mi amiga, probablemente tú digas, bueno, ¿qué estará queriendo decir? O sea, ¿a qué está aludiendo? Yo no me siento representada tampoco como no me siento representada en el genérico masculino. Y yo creo que el español es demasiado rico en sí mismo como para usar un lenguaje que incluya, ¿ok? Sin necesidad de cambiar radicalmente estas reglas gramaticales, que además son sujetos de burlas, de memes, de chanza. O sea, le estamos dando como material para que no nos tomen en serio. Entonces yo creo que lo que pasa es que hay que tener amplio vocabulario, hay que saber
del español, hay que saber usar las palabras para hacer que todo el mundo se sienta nombrado sin usar el ellas, ellos, nosotras, nosotros, amigas, amigos, ¿sabes? Que además se usa de una manera manida sin sentido. Yo creo que en el lenguaje nos estamos jugando una gran batalla porque el lenguaje no solamente describe las cosas como son, sino que prescribe realidades. Claro. Y cuando tú dices la médico y no dices la médica, que por cierto está aceptado por la Real Academia, pero si dices la enfermera, o sea, la enfermera se suena bien, pero la médica no. ¿No será eso el reflejo? Porque el lenguaje es una caja de resonancia de la cultura. ¿No será eso más bien reflejo de que no estamos acostumbrados a ver mujeres que ejerzan la medicina o no son calificadas de la misma manera que cuando la ejerce un hombre? Pero enfermeras, maestras, sirvientas, sí suena normal. No es casual eso. Entonces, ¿por qué no puedo decir la pilota, la mecánica, la programadora, la ingeniera, la vicepresidenta? Eso me suena raro y suena raro porque son muy poquitas. Pero cuando yo lo uso, le estoy diciendo a las niñas y adolescentes, tú puedes ser una médica, puedes ser una pilota, puedes ser una ingeniera, sí, no tengo que ser la ingeniero, no tengo que disfrazarme de hombre para poder llegar allá. Por eso es que yo creo que el lenguaje, porque además no hay nada fuera del lenguaje, todo lo que hacemos lo hacemos desde el lenguaje es fundamental y la lucha feminista ha sido el intento de conquistar el derecho de la palabra, de la acción a las mujeres, y con las palabras actuamos y decidimos y somos ciudadanas. Entonces, cuando el lenguaje patriarcal se defiende, no, es el genérico masculino y punto, lo que está diciendo es, no, tú no tienes derechos como yo. Entonces, esa es la lucha que hay que dar. Lo otro me parece, una vez más, una distracción patriarcal. Ah, ustedes quieren ser llamadas, pónganse una E, pues, y ahí nos volvemos a borrar. Y me angustia cuando compañeras dentro del movimiento feminista lo defienden sin darse cuenta, y por eso es lo del radical, que debajo de eso, cada vez que, por norma, aunque me digan paranoica, cada vez que alguien te conceda una cosa fácil, sospecha, sospecha, porque quiere decir que no estás alterando las estructuras de poder, quiere decir que te están comprando y metiendo como un quiste, te encapsulan para controlarte. Pero esa no es la verdadera batalla. Yo de verdad ahí no me pongo con el ella, amigues, amigas. O sea, de verdad, primero me chirría el oído y segundo, creo que le hacemos el juego creyendo que eso es diversidad e inclusión y que... Entonces, yo lo pongo entre comillas, ese tipo de lenguaje inclusivo y creo que podemos hacer la pelea, como por ejemplo esta teórica María Martín, que tiene un libro buenísimo que se llama Ni por favor, ni por favor, y ella dice, y tiene un montón de opciones, y hay muchas guías y manuales que nos ayudan a usar el lenguaje como lo conocemos, de manera tal de que todos nos sintamos igualmente representados sin caer en esa cosa maniquea del arroba y de la X y de la E y del ellas, ellos, ellas, ese tipo de cosas. Bueno, es mi posición personal y creo que es una de las terrenos feministas que de verdad le deberíamos dedicar más importancia porque si no hay lenguaje no tenemos palabra y si no hay palabra no hay poder y si no hay poder estamos otra vez presas. Sí, justo, y es que justo mi prima acaba de hacer un curso en su oficina que se llamaba lenguaje sexista y me gustó y le dije de qué va y me empezó a mandar. Mira, 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 y yo, claro, y justo está hablando lo que dices, el lenguaje al final es muy rico y hay muchas maneras de comunicarnos sin tener que llegar inclusive al sexo masculino y femenino, sin tener que llegar a la E. O sea, y justo le explicaban, puedes usar personas, no, sé, o sea, y yo veía, ella me lo iba mandando, yo así, yo... Wow, me encanta, pero claro, quería hablar primero contigo antes de preparar, porque le digo, tengo que preparar esto y esto va a ser, dale, porque, Y porque al prepárate. final, sí, sí, exactamente. Y no porque, o sea, yo también pertenezco a la comunidad LGBT y apoyo a la comunidad 100% y de verdad, pero también yo tengo que buscar mis batallas. Y yo creo que una de mis batallas que quiero ahorita, no porque voy a dejar de apoyar a la comunidad para nada, pero sí dejar de invisibilizar a la mujer, por ejemplo. Y por eso dije, yo no voy a dejar, porque yo no voy a hablar en mi podcast de que yo soy feminista. ¿Qué es esto? No, yo Claro, voy a hablar ya. Yo, ¿por qué tengo miedo? El que se quiera claro, ir, bueno, mira, lo siento. Y el que quiera venir, bienvenido, bienvenido, claro. bienvenido. Aquí estoy para traer información y que nos eduquemos todos. Todos nos vamos a educar. O sea, aquí es educarnos, es saber, ok, ya, y cada quien que forme su criterio. Y que Claro. Y tú, discutir con argumentos. No exactamente. reaccionar a lo loco, porque es que a veces
repetimos como loro. No, los feminismos. Sí, porque suena más chévere. Suena más global, pero no sabes lo que estás diciendo. No, ella, ellos y ellas. Ay, suena buenísimo, pero no sabes todo lo que hay detrás de eso. Entonces, lo que hay que buscar, me encanta y te aplaudo de verdad, buscar información para que se propicie una discusión, pero una discusión seria, Sí. no en base a feeling o a me Ni a parece. repeticiones, y tal cual es lo que yo siempre digo, yo no quiero que me repitas, yo quiero, y yo no quiero repetir, yo por eso busco argumentos, yo sí veo algo que me llama la atención, entonces empiezo a buscar por todos lados y por eso tengo mi espacio y dije, este es mi espacio, porque justo me escribieron con lo de, lo de Afganistán y que van a hacer los sobacos peludos con esto, y yo les dije, mira, yo no pertenezco a ningún colectivo, no sé, pero yo tengo mi espacio y yo lo único que puedo hacer es usar mi espacio para tratar de visibilizar lo que está sucediendo en Afganistán o lo que puede suceder en Afganistán con las mujeres. De todas maneras, también hay que meterle humor al asunto, porque si a mí me dicen sabacapeludo, le saco una foto y se la mando, así o más, o quieren más pelo. No, Porque, yo, porque eso es porque cuando, sí, claro, porque cuando te agreden, uno tiene la tentación de dar explicaciones, justificar. Y fíjate, yo saqué como 2 posts para la gente que dice que qué estamos haciendo, qué podemos hacer. Y yo a veces digo, Ana, ¿pero por qué? O sea, de verdad, ¿por qué tengo que dar explicaciones y siempre jugar al rol de la lógica, la correcta? También a veces uno tendría que decirle, "Ps, ¿sabes qué? Créetelo, pero no, te en la el gana". programa, en el otro podcast, mi compañero es el que dice, me dice sobaco peludo y por eso me dice, y yo me río y además yo le digo, tú cuando te quedas sin argumento me dices sobaco peludo, o sea, ¿qué arrecho eres tú? Y además yo sí yo no tengo el sobaco peludo, que es lo más arrecho, pero no importa, dale, tú dime, yo me río, yo Bueno, sí, 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 ajá. le hago un Photoshop ahí con una barba ahí. No, no, esto de verdad queda para todo. Pero bueno, hay que seguir, Mayra, de verdad, te felicito por esta iniciativa y estar atenta para cuando lo publiques. Sí, gracias, Susana, de verdad, muchísimas gracias y gracias. A Te ti, mando un beso. gracias a ti. Le daré las gracias a Carla por habernos conectado.